¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión les invito a que analicemos un poco qué es la geografía urbana. En primer lugar, tenemos que entender que la geografía urbana no es una corriente de la geografía, sino que es un subcampo de la geografía. Ahora bien, si nosotros tenemos que pensar o ensayar alguna definición, podríamos decir que la geografía urbana busca entender los procesos de urbanización, la evolución y el desarrollo de las ciudades, así como las diferencias dentro y entre ellas bajo un marco de análisis espacio-temporal. Es una disciplina que busca analizar fenómenos sociales, económicos, culturales, ambientales de la ciudad y cómo estos se relacionan con otros espacios semiurbanos, no urbanos y a su vez en la escala regional y global, y para terminar de complementarlo, cuáles son sus problemáticas emergentes. Ahora bien, dentro de lo que es su enseñanza, nosotros podemos ver tres ejes bien definidos de lo que comprende el estudio de la geografía urbana. En primer lugar, el primer eje es el que tiene que ver con los aspectos demográficos de tipo cuantitativo, por lo general, cuáles son los criterios urbanos para definir qué es una localidad, qué es un espacio urbano, qué es una ciudad en distintos lugares del mundo. Este criterio, como ya sabemos, no es igual en todos lados. En segundo lugar, este segundo eje, que hace su aparición, es el que tiene que ver con los contenidos vinculados a la evolución, la jerarquización y la sistematización. Como ejemplo, la evolución que nosotros trabajamos de Buenos Aires como una ciudad-puerto, como ciudad-industria y como ciudad-shopping, pero en donde también entran otras características particulares de análisis de otras ciudades vinculadas con lo que se conocen como ciudades-jardín o con el periodo higienista dentro del desarrollo de los espacios urbanos. Por otro lado, cuando nosotros pensemos en la jerarquización y la sistematización, estamos hablando de lo que son las pequeñas ciudades, las intermedias, las grandes, con sus distintas funcionalidades, con sistemas polinucleares, con continuos urbanos, megalópolis, ciudades globales, casos de macrocefalia urbanas, cómo se organizan los distintos espacios urbanos entre sí. Y en tercer lugar, algo que es muy importante, pensándolo desde una geografía renovada y pensándolo desde las perspectivas de las geografías críticas, lo importante es la parte de su enseñanza o el eje de su enseñanza que se orienta hacia las problemáticas. Cuando pensemos en estas problemáticas tenemos que entender lo que va desde lo ambiental, pasando por lo económico hasta lo cultural, con un fuerte peso específico de los estudios basados hoy por hoy en la transversalidad y la interseccionalidad. Y en este sentido, esta última parte resulta muy interesante para poder profundizar. ¿Por qué? Nunca antes la geografía urbana había sido tan relevante como lo es hoy, cuando más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y cuando éstas son más complejas que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Es a partir de la llegada de las geografías críticas que se produce un giro epistemológico orientado al reconocimiento de las problemáticas propias de los espacios urbanos y su interrelación a distintas escalas, en donde se hace presente este peso específico de lo trans y de lo multidisciplinar como fuente de enriquecimiento del campo de investigación y también como herramienta para la construcción de un corpus teórico plural que reconozca las particularidades del ser y del quehacer urbano. Vale aclarar que, partiendo de este enfoque, nosotros estamos pensando a las ciudades como espacios dinámicos, generadores de riqueza, centros de innovación y de creatividad, pero también pensamos a las ciudades como un escenario que revela divisiones, que revela exclusión, que genera inequidad, que genera polarización socioeconómica, así como también múltiples tensiones entre distintos grupos, culturas y estilos de vida. Sin embargo, hay algo que no cambia y es casi la esencia de los espacios urbanos, y es que las ciudades siguen siendo vistas como un territorio de oportunidades, de alternativas y de nuevas formas de vida, aunque en la realidad esto termina siendo muchas veces contrastante. Ahora bien, con todas las transformaciones que en estas últimas décadas han venido desarrollándose sobre los territorios, hoy por hoy, en este contexto, resulta muy difícil definir territorialmente qué es lo urbano, ya que sus principales características, que en otro momento eran definiciones de manual y que respondían siempre a esta dicotomía de lo rural y lo urbano, hoy por hoy se vuelven cada vez más difusas y más complejas
al contemplar las dinámicas poblacionales que las constituyen y que las caracterizan. En este sentido, tenemos que pensar que la aparición de conceptos como periurbano, rururbano, semiurbano, semirural, urbanizado, entre muchos otros, se han vuelto cada vez más el reflejo de esta particularidad, situación en la cual es cada vez más complejo entender qué es un espacio urbano, dónde termina, dónde comienza su tradicional oposición, el espacio rural. Entonces, por eso estamos cada vez más hoy en la actualidad pensando en un continuo, en un continuum, antes que en una dicotomía. No obstante, es necesario, y vuelvo a insistir, entender a estos espacios como duales. Son promotores de segregación, de polarización, y a su vez están jalonados por asimetrías, por densidades variables y por multiterritorialidades que terminan haciendo de los espacios urbanos unos espacios muy complejos para definir. Por eso es que hoy por hoy, cuando nosotros pensemos en la geografía urbana, en la enseñanza de la geografía urbana contemporánea, tenemos que tener en cuenta sí o sí las dinámicas urbanas actuales, que se caracterizan por la existencia de procesos de acumulación y de exclusión, procesos de declive y de regeneración, con todo lo que esto implica: elitización, renovación, fragmentación, ghettificación, sectorización. Entonces, tenemos que partir, al pensar la enseñanza de los espacios urbanos, y principalmente la enseñanza de lo que ocurre con las ciudades, con la cuestión urbana, es para quienes hoy por hoy en este contexto están pensadas las ciudades. ¿Sí? Es una pregunta que los estudios de la geografía urbana se hacen y que deberíamos hacernos todos y cada uno de nosotros. Así que espero que les haya gustado el video. Nos vemos y muchas gracias.